un muchacho ranchero, criado en el silencio y la tierra dura. Nunca había sentido el roce cariñoso de una mujer hasta el día en que una joven de la Apache Band apareció casi muerta en sus dominios. La historia comienza bajo el sol ardiente de Arizona, donde el suelo se abría en grietas profundas y el aire parecía arder sobre la piel. El calor temblaba sobre la llanura reseca, y lo único que rompía la quietud era el crujido pausado de unas botas contra la tierra. Jack Mercer caminaba a lo largo de la cerca más lejana de su propiedad, con el rifle colgando de la mano, apuntando hacia el suelo más por hábito que por amenaza real. Revisaba cada poste con paciencia, jalando el alambre para comprobar que resistiera. Así era su vida. Polvo en la cara, sudor en la espalda, y un silencio que lo acompañaba como sombra. Nada cambiaba allí, salvo el viento y el ganado, y a él le parecía suficiente. Jack tenía apenas 9 años cuando comenzó a encargarse de esas tierras, después de que su padre, Caleb Mercer, muriera 4 años atrás. Caleb había sido un hombre seco, de pocas palabras, convencido de que el valor de un hombre se medía por cuánto trabajaba y cuánto callaba. Jack creció sin caricias, sin una voz femenina que suavizara la casa, sin más compañía que las reses testarudas que dependían de él. En el pueblo lo llamaban el callado. Siempre aparte, nunca se quedaba mucho en la cantina ni compartía risas con los Red Creek Men en el porche de la tienda. No era que lo hubiera decidido. Simplemente la vida se le acomodó así. La soledad terminó por volverse costumbre. Aquella tarde estaba rendido. El viento caliente de los últimos días había agrietado más la tierra y el ganado anduvo inquieto durante la noche. Pensaba en los postes que tendría que cambiar antes del otoño cuando distinguió algo tirado cerca del arroyo, en el límite de su terreno, una figura. El cuerpo se le tensó de inmediato y aferró el rifle con fuerza. En aquellas tierras, cualquier sorpresa podía significar peligro. Avanzó despacio, recorriendo con la mirada los matorrales y las lomas. El corazón le latía pesado en el pecho mientras analizaba todo, tal como le enseñó Caleb. Si ves a uno, puede haber más escondidos. Observó los mezquites, las piedras, buscando un destello de metal o el menor movimiento. Nada. Solo ese cuerpo encorvado sobre el polvo. Paso a paso se fue acercando. Al aproximarse distinguió que era una mujer. Estaba de costado, el rostro hundido en la tierra seca. Su cabello oscuro estaba enredado con tiras de cuero y arena. El vestido de piel estaba desgarrado en varias costuras. El cuello abierto dejaba al descubierto la piel reseca. La falda rota hasta arriba mostraba las piernas marcadas por golpes. Los pies, descalzos, estaban cortados y ensangrentados. Los dedos inflamados por caminar sobre piedra y arena ardiente. Jack levantó el rifle a medias, y luego dudó. Ella no se movía. Apenas respiraba, con el pecho subiendo débil bajo la tela manchada. Si aquello era una trampa, era demasiado cruel. Tragó saliva, con la boca seca. Su instinto le decía que se marchara. Tal vez era un engaño. A veces los forajidos dejaban mujeres así para atraer a algún ingenuo. La voz de Caleb le resonó en la memoria. No te detengas por extraños si quieres vivir mucho. Pero al mirarla mejor, comprendió que nadie fingía una miseria así. Los labios estaban partidos, los ojos entreabiertos sin fuerza, un brazo doblado bajo la cabeza como si no hubiera tenido energía ni para acomodarse. Murmuró una maldición y se agachó. Tocó su muñeca. El pulso estaba allí, rápido y frágil, como el latido asustado de un pajarito. Apretó la mandíbula. Si la dejaba, no sobreviviría ni una hora. Miró una vez más el horizonte vacío y decidió. La arrastró hasta la sombra de un mezquite. Era liviana, demasiado liviana. Sacó su taza de lata, vertió un poco de agua y la acercó a sus labios. Al principio el agua se derramó por su barbilla. Luego ella logró tragar un par de veces antes de toser débilmente. Sus ojos oscuros se abrieron apenas, perdidos. Ya, despacio,
murmuró Jack, sosteniéndole la cabeza. Le dio otro sorbo con cuidado. Ella bebió y dejó caer la frente al suelo. Sacó un trozo de pan de su morral y lo colocó cerca de su mano, pero ella no lo tomó. Supuso que todavía no podía. Se quedó allí, sentado sobre los talones, con el rifle apoyado en las piernas, observándola con la cautela de quien solo ha aprendido a desconfiar. Su respiración se estabilizó un poco y volvió a cerrar los ojos. Jack permaneció hasta que el sol comenzó a bajar. Podía dejarla y volver a su rutina simple o llevarla al rancho. La decisión le pesaba en el pecho. Nunca había permitido que nadie cruzara el umbral de su casa. Esa tierra era lo único que consideraba seguro. Pero al mirarla otra vez, la piel agrietada por la sed, el cuerpo roto por el camino y aún así un resto de dignidad en su rostro, entendió que no podía abandonarla. La levantó en brazos. Estaba caliente por el sol, casi quemando. Su cabeza cayó contra su hombro sin resistencia. Cruzó el patio y la acomodó sobre una manta junto al corral. No la metió dentro de la casa. Todavía no. Ese paso era demasiado grande para un hombre que había vivido toda su vida solo. Amontonó paja contra la pared del granero para cortar el viento del desierto. Prendió una fogata pequeña y la cubrió con su propio abrigo. Esa noche, Jack Mercer no logró conciliar el sueño. Se quedó dentro de la casa, con la pared de madera separándolo de ella. El rifle descansaba junto a su catre, como siempre. Pero lo que le quitaba el sueño no era el miedo a un ataque. Era otra cosa más extraña. Saber que, por primera vez en su vida, una mujer respiraba tan cerca que podía escucharla en la oscuridad. El amanecer llegó pálido, casi tímido. Esos amaneceres del desierto que traen un frío breve antes de que el sol vuelva a quemarlo todo. Jack salió al patio, las botas levantando polvo húmedo, y miró hacia el granero. Apenas había dormido. Cada sonido de la noche le había parecido más fuerte. La tos leve de ella, el crujido de las tablas, el bufido del caballo. El rifle seguía en su mano, más por costumbre que por necesidad. Ya sabía que aquella mujer no era amenaza. Lo que lo descolocaba era la sensación de no estar solo en su propio mundo. Cuando llegó junto al granero, ella ya se movía. Sus ojos se abrieron despacio, primero sin reconocer nada, luego enfocándose en él. Intentó incorporarse y un quejido suave se le escapó. Sus pies descalzos rasparon el polvo. Jack se agachó y colocó frente a ella un plato de lata con pan, una papa cocida y un jarrito de agua. «Come», dijo con voz áspera, poco acostumbrada a hablar. Sus manos temblaron al tomar el jarro, pero logró sostenerlo firme. Bebió en sorbos pequeños y medidos, como si entendiera que el agua no debía desperdiciarse. Después miró el pan y la papa. Partió la papa con los dedos y comenzó a comer despacio, sin desesperación. Jack la observaba en silencio. El hambre suele hacer que la gente devore lo que encuentra. Ella no. Aquella contención hablaba de orgullo o de disciplina. Entonces se dio cuenta de algo. No sabía su nombre. La noche anterior solo había pensado en mantenerla con vida. Ahora la curiosidad le pesaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó, bajo pero firme. «Ayanna», respondió ella sin levantar la voz. Él asintió una vez. «Jack». Ayanna inclinó levemente la cabeza, aceptando el intercambio, y siguió comiendo. Bastó eso para romper la primera barrera. Con el sol subiendo en el cielo, Jack volvió a sus labores. El rancho no se mantenía solo. Había que alimentar a los animales, revisar otra vez la cerca. Supuso que ella se quedaría descansando, pero al girar, la vio levantarse con esfuerzo y caminar tras él. Se detuvo. «No tienes que hacerlo». «Puedo», respondió ella sin rodeos. Se inclinó para tomar el balde vacío junto a la noria. El peso la hizo tambalear, pero no se quejó. Jack estuvo a punto de quitárselo, aunque decidió dejarla. Observó cómo tensaba los brazos y apretaba la mandíbula. Seguía débil, pero había firmeza en cada gesto.
Al mediodía ya había alimentado a las gallinas con puñados exactos, apilado leña junto al porche y devuelto el plato y el jarro limpios. Jack no dijo nada, pero lo notó todo. Para alguien que la tarde anterior estaba tirada en el polvo, trabajaba con una dignidad silenciosa que imponía respeto. Aún así, las preguntas le rondaban la cabeza. ¿Quién era antes de aparecer allí? ¿Por qué caminaba sola en una tierra que podía matar a un hombre fuerte en pocos días? Huía de alguien. Cuando encontró un momento, habló con cautela. ¿Dónde está tu familia? Aiyana no respondió de inmediato. Sus dedos jugaron con el desgarrón del vestido, justo donde la costura se había abierto. «Se fueron», dijo al fin. Su voz no llevaba lágrimas, solo cansancio. Fueron tiempos duros. Guardó silencio un instante. Fui al pueblo. Pedí comida. Hizo una pausa y su expresión se endureció. Se rieron. Me dijeron que me fuera. La mandíbula de Jack se tensó. Conocía ese tipo de risa. Él mismo la había escuchado en el pueblo. A hombres reservados como él los ignoraban sin más, pero una mujer de la Apache Band, sola y hambrienta, eso era motivo de burla para muchos, y esa idea le quemó por dentro. No hacía falta que Jack Mercer imaginara el desprecio que Aiyana había sufrido en el pueblo. Lo conocía demasiado bien. Aquella noche no la invitó a dormir dentro de la casa. Todavía no estaba listo para cruzar esa línea, pero sí le dio un lugar más digno. Arrimó un catre viejo contra la pared del granero y lo cubrió con cobijas que aún conservaban un leve olor a cedro. Aiyana rozó la tela con la punta de los dedos, despacio, como si no fuera simple manta sino algo que merecía respeto. No dijo nada. Se acostó en silencio. Jack se quedó un rato junto al fuego, con el rifle apoyado sobre las piernas, mirando cómo las chispas se elevaban y se apagaban en la oscuridad. Más tarde, ya dentro de la casa, volvió a desvelarse. Las preguntas le daban vueltas. ¿Por qué la habían echado los suyos? ¿Qué tan desesperada debía estar para caminar hasta pueblos donde sabía que la mirarían con desprecio? ¿Podría quedarse allí un tiempo sin traer problemas al rancho? Pero debajo de esas dudas, había otra cosa, más difícil de aceptar. Algo que le apretaba el estómago cuando pensaba en ella. La forma en que lo miraba sin temor. La manera cuidadosa en que trabajaba aún estando débil. La línea de sus hombros iluminados por el fuego cuando se inclinaba sobre la batea. Se repetía que era simple precaución lo que lo mantenía atento. Que solo vigilaba hasta que ella recuperara fuerzas y se marchara. Sin embargo, acostado en la oscuridad, entendía que no era tan sencillo. Por primera vez en su vida, alguien más respiraba en su mundo. Y no podía ignorarlo. Al día siguiente, la rutina tomó un ritmo distinto. Aiyana permanecía cerca del corral y del patio, sin acercarse al camino ni al arroyo. Se levantaba cuando él lo hacía y trabajaba a su propio paso, con esa calma callada que también habitaba en Jack. Pero el silencio compartido traía consigo preguntas que pesaban cada noche un poco más. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Cómo había llegado tan lejos sola? ¿Por qué había terminado justo en su tierra? Una mañana la encontró junto a la noria, con las mangas del vestido remangadas. Sus hombros eran delgados, pero firmes mientras jalaba el agua. Jack la observó, preguntándose de dónde sacaba fuerza después de tanta pérdida. El pecho se le apretó cuando habló. ¿Por qué aquí? ¿Por qué mi tierra? Aiyana lo miró, el agua escurriendo entre sus dedos y cayendo sobre el polvo. Caminé hasta que ya no pude más, respondió sin disculparse. Tu cerca fue el final. Era una frase sencilla, pero cargada de verdad. No lo había elegido a él. Había elegido sobrevivir. Eso le dolió un poco, aunque jamás lo admitiría. Asintió una sola vez. Más tarde, mientras trabajaban hombro con hombro, él partiendo troncos, ella recogiendo la leña menuda, la inquietud volvió. Tu gente, ¿por qué te rechazó?
Las manos de Ayanna se quedaron quietas por primera vez. Se enderezó y miró el horizonte seco. No había comida, no había nada que repartir. Tragó saliva, pero su voz salió firme. A veces, cuando el hambre aprieta, algunas mujeres se vuelven bocas de más. Y volvió a agacharse para continuar su labor. Jack apretó la mandíbula. Había conocido el hambre. Había visto caras vacías en el pueblo. Pero no podía imaginar que alguien le dijera a otro ser humano que ya no valía la pena alimentarlo. Quiso preguntar más. Si tenía hijos. Si había tenido esposo. Pero las palabras no salieron. Aún no existía suficiente confianza. La tercera noche la encontró cosiendo junto al fuego. Había tomado una de sus camisas viejas, la había descosido y ahora la remendaba con puntadas firmes y parejas. Jack se detuvo en la entrada, incómodo. ¿Dónde aprendiste eso? Ayanna no levantó la vista. Mi madre, Nayeli. Hizo una pausa breve, antes de morir. La respuesta quedó flotando entre los dos. Jack se pasó la mano por la nuca. Pensó en Sarah Mercer, su propia madre, muerta cuando él era apenas un niño. Pensó en lo poco que quedó de ella cuando el silencio de Caleb Mercer ocupó toda la casa. Por primera vez en años se preguntó cómo habría sido crecer con una mujer llenando los rincones del hogar. Esa noche comprendió algo más. Mientras ella durmiera en el granero, la mantendría en la orilla de su mundo. No la dejaría entrar del todo. Pero el cielo decidió responder antes que él. El trueno rodó a lo lejos, y una tormenta comenzó a formarse sobre el desierto. El trueno retumbó profundo sobre el desierto, y la lluvia cayó con fuerza, golpeando el techo del granero hasta filtrarse por una vieja rendija. Jack Mercer tomó el farol y corrió bajo el aguacero. El agua comenzaba a juntarse junto al catre que le había preparado. Ayanna estaba de pie. El cabello mojado le caía por la espalda, el vestido pegado al cuerpo, marcando sus costillas y la curva de sus caderas. La imagen lo estremeció, mitad por preocupación, mitad por algo que no sabía nombrar y que le revolvió el estómago. «Entra», dijo, más fuerte de lo que pensaba. Ella lo miró apenas un segundo y asintió, apretando la cobija contra los hombros. Dentro de la casa, Jack movió una silla para hacer espacio junto al fuego. Sacó una manta de lana y le ofreció una taza de café caliente en una lata abollada. Cuando sus dedos se rozaron al pasarle la taza, una corriente caliente le atravesó el pecho. Se apartó de inmediato, incómodo consigo mismo. Fingió ocuparse de la olla, aunque no tenía nada que hacer. Ayanna se sentó cerca de las llamas. El vapor se elevaba de su ropa mojada y sus ojos se cerraban por el cansancio. Jack la observaba desde el otro lado del cuarto, dividido entre la incomodidad y algo más profundo que aún no se atrevía a aceptar. Nunca había compartido un espacio así con una mujer. Nunca había sentido la intimidad sencilla de un fuego, el olor a cabello húmedo, la presencia de alguien que parecía frágil y fuerte al mismo tiempo. Cuando ella alzó la mirada, su expresión era serena. «Gracias», dijo simplemente. Jack asintió desde la silla. No confió en su voz. Solo supo que algo en esa habitación había cambiado. El silencio ya no era vigilancia. Era otra cosa. Algo que empezaba a echar raíces. Esa noche ella durmió junto al fogón, y él en su catre, en la esquina. Jack se quedó mirando el techo de madera. Las preguntas seguían allí, pero una certeza nueva también. Desde que Ayanna apareció en su cerca, era la primera vez que no deseaba que se marchara. Al amanecer la tormenta había pasado. El aire estaba fresco y húmedo. El patio estaba cubierto de ramas caídas y la tierra removida por la lluvia. Jack salió temprano, las botas hundiéndose en el lodo, repasando con la mirada cada rincón del rancho. El techo del granero seguía goteando por la unión dañada. Se prometió repararlo antes de la próxima lluvia. Cuando volvió a la casa, el fuego chisporroteaba abajo. Ayanna dormía enroscada en el catre junto al fogón.
El cabello, ya seco, caía en ondas suaves sobre sus hombros. La manta la cubría por completo. Jack se detuvo en la puerta. Durante años, sus mañanas habían sido mudas, vacías. Ahora había otra respiración en la habitación. Se movió sin hacer ruido, puso frijoles a calentar y dejó el café hirviendo. Ayanna despertó despacio, incorporándose con cautela, como si no supiera si tenía derecho a estar allí. Jack notó esa duda. Nunca le había dicho si la casa era solo refugio por la tormenta o algo más. «Hay café caliente», murmuró sin mirarla directamente. Sirvió en una taza de lata y la dejó sobre la mesa. Ayanna, aún envuelta en la manta, cruzó descalza el cuarto. Tomó la taza con ambas manos y bebió despacio. No dijo gracias esta vez. Jack la miró de reojo, preguntándose cómo una mujer que había sido echada y abandonada podía sostenerse con tanta dignidad. Después del desayuno salió a reparar los daños. Supuso que ella descansaría, pero al poco rato apareció con una pala. El cabello recogido con una tira de cuero, el vestido todavía roto pero mejor ajustado. No preguntó qué hacer. Empezó a recoger ramas y a formar un montón en el patio. Jack la observó un momento, debatiéndose entre decirle que descansara o dejarla demostrar de qué estaba hecha. No dijo nada. El día se llenó de trabajo compartido. Ella lo miraba desde abajo cuando subía al techo del granero. Recogía ramitas secas para el fuego. Al mediodía lavó la ropa y la colgó con cuidado, cada movimiento preciso. Jack comenzó a notar algo más que ayuda. Sus actos hablaban. No pedía limosna ni compasión. Se hacía útil porque así defendía su orgullo. Por la tarde, cuando el sol empezaba a caer, Jack entró con un balde de agua fresca. La encontró junto al fuego, cosiendo de nuevo su vestido rasgado. El escote seguía abierto donde la costura había cedido. Sus hombros quedaban al descubierto, pero sus manos se movían firmes, seguras. Jack carraspeó, incómodo. ¿Piensas irte? Era la pregunta que llevaba días guardando. Ayanna terminó la puntada, mordió el hilo y dejó la prenda sobre sus rodillas. Solo entonces lo miró. «No tengo a dónde ir». La frase cayó como una piedra entre los dos. El pecho de Jack se apretó. Había pensado que ella se quedaría unos días, recuperaría fuerzas y seguiría su camino. Pero no era así. No tenía otro sitio al cual volver. No tenía a dónde volver. Jack Mercer se movió inquieto y bajó la voz. «Estas tierras no son fáciles». «Lo sé», respondió Ayanna sin suplicar, solo afirmando un hecho. «Pero es mejor que me echen otra vez a seguir caminando». Jack la miró largo rato. Luego asintió una sola vez. No prometió nada, pero tampoco le pidió que se fuera. Y eso, para ella, fue suficiente. Esa noche el fuego ardía parejo y la casa estaba tibia. Jack acomodó su catre en la esquina, pero dejó el de Ayanna donde estaba. Escuchó el leve roce de la manta cuando ella se acomodó, el suspiro que se le escapó al estirarse. Algo dentro de él cambió sin hacer ruido. Por primera vez no sintió solo el peso de sobrevivir. Sintió el comienzo de algo que nunca se había permitido imaginar. Pertenecer. Mientras las llamas danzaban en las paredes de madera, le dio vueltas a la idea. Ayanna no se iría. Ya formaba parte de esa casa, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta. Y si toda su vida había creído que el silencio lo protegía, ahora se preguntaba si el silencio compartido podía guardar algo más profundo. Los días siguientes encontraron un ritmo nuevo. Durante años su vida había sido el eco solitario de sus botas, su respiración en una casa vacía, sus manos cargando todo el trabajo. Ahora había 2 pasos en el patio, 2 pares de manos, y el silencio ya no pesaba igual. Ayanna se movía en la casa con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido allí, pero sin imponerse. Cocinaba cuando él traía provisiones. Remendaba su ropa sin que él lo pidiera. Barría el polvo de rincones olvidados.
Cada gesto le recordaba a Jack lo vacía que había sido su vida antes. Las preguntas, sin embargo, flotaban entre los dos. ¿Se quedaría para siempre o solo hasta recuperar fuerzas? ¿Qué dirían los Red Creek Folks cuando supieran que una mujer de la Apache Band vivía bajo su techo? Y lo más difícil de aceptar, ¿qué estaba creciendo entre ellos? Una mañana, mientras partía leña, el hacha golpeaba con fuerza y el sudor le corría por la espalda. Al girar la cabeza la vio acomodando los troncos. El vestido, pese a los remiendos, se abría más de lo que debía al inclinarse. Desvió la mirada, avergonzado de sí mismo. Pero la imagen se quedó grabada. Nunca había estado tan cerca de una mujer. Nunca había sentido ese impulso de mirar otra vez y al mismo tiempo contenerse. Al mediodía sacó un pequeño paquete envuelto en papel café que había traído del pueblo días atrás. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Ayanna lo abrió con cuidado. Dentro había tela de percal gris, suave al tacto. Por primera vez, Jack la vio sonreír de verdad. No era cortesía, era una sonrisa pequeña que iluminó sus ojos. ¿Es para mí?, preguntó con sorpresa contenida. Jack carraspeó y asintió. Pensé que podría servirte. Esa noche, junto al fogón, ella comenzó a coser la tela para convertirla en vestido. Jack observaba sus manos trabajar, el cabello cayendo sobre su hombro. Algo le apretaba el pecho, algo que aún no sabía nombrar. Más tarde, al revisar el corral, ella lo siguió con un farol. La yegua se movía inquieta y el polvo flotaba en el aire. Jack cerró la puerta y, al darse vuelta, la encontró demasiado cerca. La luz del farol delineaba su rostro. Sus ojos brillaban. El escote del vestido aún abierto dejaba ver la piel donde la costura había cedido. Se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba en los oídos. Ella no retrocedió. Lo miraba esperando. Jack tragó saliva. Nunca había besado a una mujer. Nunca había tocado a nadie más allá de un saludo breve. Y ahora ella estaba tan cerca que su aliento rozaba su mejilla. La decisión pesaba. Si avanzaba, todo cambiaría. Si no lo hacía, tal vez perdería ese momento para siempre. Lentamente, torpe, levantó la mano y rozó su rostro. Ayanna se inclinó hacia ese gesto. El farol tembló levemente en su mano. Jack dudó apenas un segundo y la besó. No fue un beso elegante. Fue sincero, cargado de años de silencio acumulado. Ayanna respondió con dulzura, sin miedo. Cuando se separaron, quedaron quietos, respirando fuerte. Ella apoyó la frente en su pecho. Jack la sostuvo con cuidado, sin exigir nada, solo afirmando que estaba allí. De regreso a la casa no hablaron del beso, pero todo había cambiado. El silencio ya no era distancia, era complicidad. Jack sabía que cualquiera se preguntaría si era necesidad o algo más profundo. Él no tenía todavía las palabras, pero sabía algo con certeza. Por primera vez en su vida, no se sentía solo. Los días después del primer beso fueron distintos, aunque ninguno lo mencionó. Jack se levantaba antes de lo habitual, movido por una energía nueva. Trabajaba más duro, más rápido, pero su mirada regresaba una y otra vez hacia la casa. Ayanna también parecía diferente. Seguía siendo serena, pero ahora había paz en su rostro, como si ya no esperara ser expulsada. Aún así, las dudas seguían suspendidas entre los dos. ¿Estaba realmente a salvo con él? ¿Qué ocurriría si en el pueblo corría la voz? La respuesta llegó antes de que Jack pudiera prepararse. La tercera tarde, el horizonte se enturbió con una nube de polvo en el lindero del rancho. 2 jinetes cruzaron el arroyo seco y avanzaron directo hacia el patio. Jack Mercer dejó el hacha clavada en el tronco y se limpió las manos en el pantalón. Algo se le apretó en el pecho. Nadie llegaba hasta allí sin intención. Estiró la mano hacia el rifle. El peso familiar le dio firmeza. Ayanna salió de la casa, secándose las manos en el vestido.
Al ver a los hombres, se quedó inmóvil. Miró a Jack y entendió de inmediato su postura. Sin decir palabra, retrocedió hacia la puerta, medio cubierta por la sombra, atenta. Los caballos se detuvieron frente al porche. Los hombres llevaban sombreros bajos, rostros curtidos por el sol y sonrisas torcidas. Brock Tanner se inclinó sobre la montura, mirando más allá de Jack.